Hola a todos y bienvenidos a Celestus Vlogs. Espero que estén muy bien. En el video de hoy voy a contarles la historia de Charles Manson, uno de los asesinos en serie que fue la mente criminal de los asesinatos ocurridos en Los Ángeles, California. Fue el líder de una secta que se conoció como la familia Manson, en la cual él aseguraba a sus seguidores que con los asesinatos ayudarían a evitar una próxima guerra racial. La información que encontré acerca de él es bastante amplia, por eso decidí dividirlo en dos partes, así que pónganse cómodos y sin más preámbulos, empecemos. Su nombre completo era Charles Mills Manson. Nació en el Hospital General de Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, hijo de Caitlin Maddox, que nació el 11 de enero de 1919 en Moorhead, Kentucky. Sus padres, Charlie y Nancy Maddox. Ella era la hija menor de sus dos hermanas, Glenna y Eileen, y un hermano llamado Lutero. Sus padres, que eran cristianos devotos, se concentraron en brindarle una educación religiosa. Su padre trabajaba para el ferrocarril BIO y su madre era ama de casa. Mientras sus padres se concentraban en educarla según su interpretación de la vida cristiana, Caitlin se defendió ante la inmensa presión y control que se le impuso cuando era adolescente, especialmente de todas las reglas religiosas. Como si eso no fuera suficiente, también tuvo que lidiar con su abuela, quien era aún peor con el estilo de vida. Termina huyendo de la casa en 1933 cuando tenía solo 15 años. Cuando Caitlin tenía 16 años, queda embarazada de Charles. En el certificado de nacimiento figuraba Maddox, sin nombre. No está claro cuándo se llamaba oficialmente Charles Mills Maddox, pero Caitlin conoció y se casó con un hombre llamado William Manson y Charles recibió su apellido convirtiéndose en Charles Mills Manson. Esa relación se agrió rápidamente y Manson declaró en varias entrevistas que no recuerda a William. El padre biológico de Charles parece haber sido un coronel llamado Walker Scott, a quien Caitlin interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937, pero posiblemente Charles Manson nunca conoció a su padre biológico. A Caitlin como madre hay muchas historias que la describen como una trabajadora sexual, una ladrona, incluso por el propio Charles. Hay puntos de vista contradictorios sobre la vida de Caitlin y lo que exactamente la llevó a que experimentara muchas dificultades para estar sola. Sin embargo, una cosa es segura: sus habilidades para la crianza claramente no eran buenas. Terminó en prisión cuando Charles tenía tan solo 5 años. Afortunadamente para el joven Charles, lo enviaron a vivir con su tía, su tío y su primo en lugar de hacerlo en un hogar adoptivo. Los dos nuevos padres eran estrictos, pero no podían domesticar a Charles, que siempre estaba buscando problemas. Después de 3 años, Manson y su madre se reúnen cuando Caitlin fue liberada, y los dos deambularon de motel en motel, arreglándose por sí mismos. En este punto, Charles se estaba quedando solo mientras su madre iba a los bares y atendía a los diversos hombres que entrarían y saldrían de su vida. Charles se mantuvo ocupado desarrollando sus tendencias criminales que brillaban en la forma de pequeños robos. Caitlin bebió y dejó que Charles hiciera lo suyo. Cuando Manson, en el año 1957, estaba en la prisión federal del estado de Washington, Caitlin finalmente se mudó para estar más cerca de él. Sin embargo, ese fue el final de su relación en su mayor parte. En una entrevista de 1971, aproximadamente al mismo tiempo que Manson fue condenado por los asesinatos de Tate y LaBianca, Caitlin dijo que llevaba 5 años en su tercer matrimonio con su esposo Gail Bower
Tenía una hija de 9 años y vivía una vida tranquila. Caitlin Maddox murió el 31 de julio de 1973 a los 54 años en Spokane, Washington. Charles estuvo en la cárcel en 2 instancias antes de ser arrestado y condenado a cadena perpetua. El primer arresto fue por robo a mano armada en una tienda de alimentos. Esto fue a los 13 años de edad en 1947. Después de este incidente, fue encerrado en un reformatorio del que escapó 4 días después junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros 2 delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Charles fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. A finales de 1952 ya había 8 cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. En 1954, con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años. Con ella tendría su primer hijo. Es en 1958 que vuelve a ser arrestado por robo de vehículos. Queda en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en 1961 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con una trabajadora sexual llamada Candy Leona Stevens. De ese matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental. La familia Manson surgió en el desierto de California a finales de 1960. Bajo las órdenes de Charles, masacraron a inocentes convencidos de su poder profético y fascinados con la idea de ser los elegidos por el Mesías. Llegó a reclutar hasta 100 adeptos que vivían en un rancho en las afueras de Los Ángeles y consumían con regularidad LSD, que es una sustancia psicodélica, y de esta manera Manson podía manipularlos fácilmente. Manson interpretó por propia conveniencia la canción Helter Skelter de los Beatles, y que llamó a sí mismo a lo que creía. Hablaba de una hipotética guerra racial que según él se avecinaba. 10 días antes de las masacres ocurridas en el mes de agosto en Cielo Drive, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Bronner, 3 jóvenes seguidores de Manson, la última madre de un hijo del líder, hicieron una visita a Gary Allen Hinman, que fue un profesor y músico norteamericano que estudiaba para obtener su doctorado en sociología, cuando conoció e hizo amistad con algunos miembros de la familia Manson, a los que a veces dejaba dormir en su casa en Topanga Canyon. Además, trabajaba como músico tocando y enseñando piano, trombón, batería y gaita. En 1968 pasó a interesarse por el budismo y al momento de su muerte, en 1969, planeaba una visita a Japón. El líder de la secta había oído que Gary habría heredado $20,000 y envió a estos 3 seguidores para convencer al músico de unirse a la familia y por tanto darles el dinero y 2 furgonetas de su propiedad. Durante 2 días, Hinman fue golpeado por Beausoleil hasta que Charles Manson apareció por la casa junto a Bruce Davis, otro seguidor, y empuñando una espada. Le hizo un corte profundo en la mejilla y en la oreja izquierda mientras estaba sentado y maniatado, pidiendo que pararan porque no tenía ese dinero. Es entonces que Manson y Davis
parten en una de las furgonetas de Hinman, dejando a los otros en la casa, mientras Atkins y Bronner cosían unos puntos en la oreja del músico con hilo dental. Terminaron con la vida de Hinman el 27 de julio, cuando, siguiendo la orden de Manson, Beausoleil lo asesina con 2 puñaladas en el pecho, mientras Atkins y Bronner cubrían su rostro con almohadones. Tras eso, escribieron Political Piggy en la pared del salón con sangre de la víctima y dejaron la impresión de una pata de pantera para hacer creer que el crimen había sido cometido por los Panteras Negras, que era un grupo de activistas que luchaban por los derechos afroestadounidenses, de quienes Manson temía represalias por haber asesinado a Bernard Crowley, que era un integrante del grupo. Hinman agonizó hasta morir con su rosario de cuentas budista en la mano. Pero Manson llegó a ser más conocido por el asesinato de Sharon Tate, la actriz y esposa del director Roman Polanski, que tenía 26 años y en ese entonces estaba embarazada cuando fue apuñalada 16 veces en su domicilio en Los Ángeles, California, el día 8 de agosto de 1969. La actriz no murió sola. El estilista Jay Sebring, el guionista Frykowski, la millonaria Abigail Folger y el vigilante de la casa Stephen Parent también perdieron la vida aquella noche, golpeados, apuñalados y con heridas de bala. Ninguno vio el rostro de la mente criminal que ordenó su muerte, porque aquella noche él no estaba ahí. Las víctimas fueron masacradas por Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, a las órdenes de Charles, en el 10.050 de Cielo Drive. En las paredes de Cielo Drive, los 4 seguidores escribieron con sangre de las víctimas las palabras Pig y Helter Skelter, que podría traducirse como caótico, una frase que posteriormente delataría a Manson como la mente criminal. Pero su sangrienta cruzada no terminó en el domicilio de Tate y Polanski. Al día siguiente se sumó la masacre de Leno y Rosemary LaBianca. Ambos recibieron 41 puñaladas. En este asesinato, Manson maniató a la pareja, pero dejó que sus seguidores hicieran el trabajo sucio. El criminal mató a 7 personas sin disparar o blandir una sola cuchillada. El modus operandi era similar a lo acontecido la noche anterior. Beausoleil fue detenido el 6 de agosto durmiendo dentro del vehículo robado a Hinman y condenado a muerte por asesinato en primer grado el día 18 de abril de 1970, a los 22 años. En una entrevista de 1981, Beausoleil contradijo la confesión en su juicio de 1969 y lo afirmado por los otros miembros del grupo. Dijo que la visita había sido hecha porque Hinman le había vendido mezcalina de baja calidad y él quería su dinero de vuelta. La sentencia, sin embargo, fue conmutada a cadena perpetua a principios de 1972. Mientras él aguardaba la ejecución, la Corte Suprema de California declaró la pena de muerte inconstitucional en el estado. Cumple la pena hasta hoy en la Penitenciaría Estatal de Oregon. Susan Atkins fue detenida y condenada a pena de muerte entre 1971 y 1972, pero cambió su sentencia a cumplir cadena perpetua y muere en la prisión en 2009. Mary Bronner, que fue absuelta en el caso, fue detenida en agosto de 1971 al intentar asaltar una tienda de armas con otros integrantes de la familia para secuestrar un Boeing 747 con pasajeros y obligar al gobierno a liberar a Manson y sus cómplices. Cumplió 5 años de prisión y liberada tras recibir custodia
del hijo que tuvo con Manson, desapareció en el anonimato, viviendo hoy bajo otro nombre en el medio oeste de Estados Unidos. Bruce Davis, detenido en 1970 por complicidad en este caso y por el asesinato de un capataz del rancho donde la familia vivía, fue condenado a cadena perpetua y cumple su pena en San Luis Obispo, California.